Padre, gracias en el nombre de Jesús, tu gran amor y misericordia. Danos la sabiduría para leer tu palabra, que tu palabra haya cabida en el corazón, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, leeremos, a ver, sí señores, el Evangelio de Lucas capítulo 4. Jesús lleno del Espíritu Santo volvió del Jordán y fue llevado por el desierto y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días y era tentado por el diablo y no comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre. Esto es lo que se llama un ayuno total, un ayuno corrido, ¿ve? Por parte del Señor. Esto lo hizo antes de empezar su ministerio, antes de entrar a su obra de predicación, al trabajo. Permítame yo limpio estas gafas. Lo hizo, de hecho, agüita así. Espérame un segundito, voy a limpiar esto para poder tener excelente vista. Mientras tanto vamos mirando, ¿no? Cómo el Señor da el ejemplo de búsqueda. Él podría no hacerlo, pudo no hacerlo y sencillamente decir, no, como yo soy Dios, pues no necesito ayunar. Pero nos está mostrando la parte de necesidad. Recordemos que Él se encarnó, entonces se está mostrando y nos esta vez a la vez dando un consejo de lo que nosotros debemos hacer. Debemos acercarnos a Dios con búsqueda, ¿no? Con entrega. Nos da ese preciso ejemplo de lo que es la búsqueda del Señor, un apartamiento total, 40 días, 40 noches dedicado a la búsqueda de Dios. Ahora sí está mejor. Amén. Lisbella, buenos días. Nos da un ejemplo, ¿no? De lo que es la entrega y la búsqueda de una persona a Dios. Interesante ese punto. Interesante esa parte. Entonces el diablo le dijo, si eres hijo de Dios, di a estas piedras que se conviertan en pan. Tenemos que entender conocer la presencia de esta fuerza maligna que atacará siempre. Buscará siempre que el hombre no honre y no obedezca al Señor. Y aquí si lo hizo con el Hijo de Dios, entonces dígame acerca de usted y de mi persona. Tremendo esto, ¿no? Cómo lo cerca, cómo lo ataca, cómo lo sigue, cómo lo acosa. Tenemos un enemigo que está día y noche buscando la caída del Hijo de Dios. Y a esto no podemos ser ajenos. Jesús respondiendo le dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Me encanta esta frase, escrito está.
está citando las escrituras. El apóstol Pablo enseñó a los efesios de que la espada del Espíritu es la palabra de Dios. Óyelo bien, la espada del Espíritu, la palabra de Dios. Que nosotros tenemos un arma letal. Tenemos varias armas y entre ellas tenemos lo que es la espada del Espíritu para contrarrestar lo que son las fuerzas del maligno. De esa manera el Señor las contrarrestó aquí, eh, pronunciando la palabra, hablando la palabra. La palabra obedecida y pronunciada tiene poder y podemos con ella contrarrestar el ataque de las tinieblas. Y también dice algo bien interesante, no solo de pan vivirá el hombre. Claro, tenemos un espíritu que lleva la comunión con Dios, con el alimento sólido, los nutrientes, las proteínas y todas aquellas cosas. Eso lo usamos para sostener nuestra vida física. Nuestro cuerpo necesita nutrientes. Y así como nuestro cuerpo, también nuestro espíritu necesita de una u de otra manera alimentarse. Y el alimento es la palabra. Y le llevó el diablo a un alto monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Y le dijo el diablo, a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada y a quien quiera la doy. Esto es verdad. El diablo dice aquí una verdad. A mí me ha sido entregada, dice. En el momento en que Adán pecó, le entregó la potestad de la tierra a Satanás. Dios hizo a Adán y lo puso como señor de la tierra, mayordomo de lo que Dios había creado. Sé señor, le dijo Dios a Adán. Pero con la desobediencia lo que está haciendo Adán es entregándole la potestad de los reinos a Satanás. Así que él dice aquí una verdad. Lo conocemos como el padre de la mentira, ¿no? Pero aquí dice una verdad. Esto nos da a conocer que la desobediencia del hombre es la que le entrega poder a Satanás. La desobediencia. Si el hombre fuera recto delante de Dios, si el hombre obedeciera las leyes de Dios y se sometiera y anduviera bajo las leyes de Dios, eh, el enemigo no tendría ningún chance, ninguno, no tendría ningún chance de, de vencernos. Pero el hombre con su desobediencia a la ley de Dios le entrega poder. Él lo dice aquí muy claro, todo esto me ha sido entregado y a quien quiera lo doy. Se lo está ofreciendo, imagínese, al Señor. Y si y respetuosamente lo hace con él, con nosotros, ¿qué no hará? Entonces, la manera en que el hombre puede cerrarle puertas al enemigo es con la obediencia a la ley de Dios, a los mandamientos de Dios. Es la manera.
un sometimiento a la palabra, que es lo que Dios pide en muchos textos de la Biblia, y entre ellos en Santiago, en la epístola de Santiago habla sobre ese sometimiento a la palabra que debemos llevar, para no ser como si nos asomáramos a un espejo y, y luego saliéramos y olvidáramos cómo éramos. Algo así dice Santiago. Y en muchas partes de la Biblia, por ejemplo, en el Salmo 19 está sobre la ley de Dios. En San Juan habla sobre la obediencia a la palabra. Es un constante. En los salmos, el Salmo 119, por ejemplo, dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra. Y hay textos sucesivos que llevan al hombre a que obedezca la ley de Dios. Entonces, con la obediencia es que se le cierran las puertas a Satanás. Pero el hombre prefiere obedecer otras cosas que precisamente la ley de Dios. Me impacta porque dice: y a quien quiera lo doy. Ya entiende por qué cantidad de gente hoy hace pacto con el diablo. La mayoría de cantantes, reggaetoneros, cuántos actores, cuántas personas no hacen pacto con el diablo. Porque el diablo les dice: te doy riquezas y me vendes tu alma. Y después están encartados para zafarse de él. Porque hay un texto en la Biblia que dice que el enemigo nunca abre la cárcel. ¿Entiende? Una persona que hace pacto con el diablo no crea que va a salir de allá de cuando quiere. No. Primero entró en un mundo oscuro, humanamente sin salida. Y quien puede romper esa clase de cadenas y libertar al hombre, a esa persona de ese mundo, es Dios. Y para que el hombre reconozca a Dios, habiéndole vendido el alma al diablo, tiene que tener un trato fuerte donde entienda lo que hizo. Y no solamente entienda, sino que esté dispuesto a salir. ¿Ve? Y por eso es que hoy hay gente que de la noche a la mañana tienen una cantidad de dinero impresionante. La mayoría de rockeros, de cantantes ponen sus máster, los originales de la música, cuando los hacen, los entregan los ponen en las manos del diablo, para que, haciendo de esa manera un pacto, y así sucesivamente va corriendo la línea, ¿eh? Y por eso es que después se vende eso como pan para el desayuno. Pero esa gente ha tenido que pagar esa clase de precio. Ahora no viven una vida buena, viven una vida miserable, porque el enemigo no da buena vida. El pecado es algo que ata, que oprime, que encarcela. Eso es el pecado. Decía hermana Gloria Ruiz, qué gusto me da saludarle. Men, espero que se encuentre muy bien. Y mire, es que lo que lo pide aquí dice: si tú postrado, y a quien quiera lo doy, si tú postrado me adorares, todos serán tuyos. ¿Qué le parece? Todos serán tuyos. O sea, todos los reinos. Está hablando de todo eso, porque él está diciendo: y la gloria de ellos. ¿Ve?
¿Qué le mostró? Le mostró todos los reinos. Desde el 5 dice que le mostró todos los reinos. ¿Y los reinos que constituyen? Personas. Entonces, lo que él está diciendo también en otras palabras es, la gente es mía, las personas son mías. Y vaya que sí, mire, las personas o son de Dios o son del diablo. De alguno de los dos es. Está diciendo otra gran verdad. Ninguna persona, ninguna se pertenece a sí misma. A que yo me mando solo. Que yo me gobierno solo. Ninguna persona se pertenece a sí misma. Siempre tendremos un dueño. Y ese dueño depende de a quién le servimos, a quién honramos. Seremos de aquel a quien le entreguemos nuestra vida. Por supuesto, con el pecado, el hombre le está entregando la vida a Satanás. Está viviendo para él. Así que le pertenece a él. Jesucristo habló sobre el padre de mentira. El padre de mentira. Y le dijo a los judíos, vosotros de vuestro padre el diablo sois. ¿Ve? Oye, hermana Gloria, una pregunta. ¿De qué parte de Argentina? ¿Ve? Entonces, ese punto hay que conocerlo, ¿no? Para que el hombre entienda que no se manda solo, que siempre hay un dueño detrás. Siempre hay un dueño que lo está controlando. Cuando identifique cuál es el dueño, entonces recapacite. Si es Satanás, recapacite. El 8 dice, respondiendo Jesús, le dijo, vete de mí, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. La plata, ah, qué bien, la plata. Oiga, qué bueno. Mm, qué bueno ir por allá, ¿no? Che, algún día yo iré por allá, ¿no? Y entonces lo que hace el Señor aquí es cerrarle la puerta de una vez. Y le llevó a Jerusalén y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate de aquí abajo. Porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden y en las manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Respondiendo Jesús le dijo, dicho está, no tentarás al Señor tu Dios. Cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó de él por un tiempo. Hay dos cosas que ver acá, ¿no? En este ataque de Satanás, del diablo al Señor. Una, que también le citó la Biblia. Escrito está en las tres veces, también le citó la Biblia. Así que él conoce la Biblia. Y lo otro es que le dejó por un tiempo. Se apartó de él, termina diciendo se apartó de él por un tiempo. Subrayé esto, ¿no? Se apartó de él por un tiempo. Por un tiempo, no siempre, por un tiempo. O sea que van a haber momentos donde el enemigo va a tratar de engañar. Se aparta un tiempo como para que la persona diga, uy, me venciste. Para que la persona diga, lo vencí. Ya. Eso es como cuando se está orando por un endemoniado. El endemoniado de repente se revuelca y quiere salir y da gritos como si ya el demonio no estuviera en esa vida. Y de repente se duerme o se queda callado o quieto. Y uno podría decir, ya está bien. Mentiras, el enemigo lo adormeció, pero todavía está ahí.
Muy obrigado. O le hablo así con ese acento. Che, te lo agradezco mucho. Este, entonces, como que es la manera de engañar, ¿no? De engañar eh, por un tiempo. Pero el ataque está ahí, para que usted lo entienda. El enemigo, el diablo es un enemigo que no deja, es un enemigo persistente, persiste más que usted y yo en lo que se propone. Si no logra algo hoy, mañana volverá. Si mañana no lo logra, pasado mañana. Si esta semana no lo logra, volverá la otra. Si este mes no lo logra, volverá la otra mes, el otro mes. Si este año no lo logra, volverá el otro año. Así, porque persevera para no dejar avanzar al hombre. El 14 dice, y Jesús vino en el poder del Espíritu a Galilea. Ah, qué interesante esto, ¿no? En el poder del Espíritu a Galilea, y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor, y enseñaba en las sinagogas de ellos, y era glorificado por todos. Claro, había acabado de salir de un ayuno de 40 días total, corrido. Sí, che. Sí, che. Mm. Oiga, hermana Gloria, la gente por allá como es sencilla, humilde. Cuénteme para yo ir arreglando el ambiente y cuando menos piensa aparezco por allá. El 16 dice, vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer, conforme a su costumbre, o sea que el Señor tenía la costumbre de leer. Oiga, no podemos perder la costumbre de leer, ¿no? ¿Y qué leía? Lo que la ley decía, porque fue él o... A ver, a ver, ratifiquemos esta parte. Vino a Nazaret donde se había criado, hablando del Señor, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a la costumbre y se levantó a leer. Ah, bueno, conforme a la costumbre de la sinagoga, ¿no? O conforme a la costumbre de las personas, de los judíos que iban a la sinagoga a, a adorar. Y él se levantó a leer. Oiga, pero esta costumbre del Señor también viene desde 12 años, porque más atrás leímos, aquí en Lucas también, que de 12 años estaba el Señor frente a los doctores de la ley, haciéndoles preguntas y respondiéndoles en la sinagoga. O sea que el Señor viene entrando a las sinagogas desde temprana edad y se le dio el libro del profeta Isaías y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito. El Señor leía la escritura, ¿por qué no leerla nosotros también? ¿Ah? ¿Qué es lo que estamos haciendo a través de este programa, no? El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Este es el mensaje que él está leyendo. Y mire todo lo que pesa sobre él, prácticamente la administración de una persona. Humilde pastor, muy amable, así que llega a casa. Ah, bueno, muy humilde, ¿verdad? Ah, bueno, sí, ah, qué interesante y muy amable. Bueno, es bueno saber eso porque a veces uno
tiene como otros conceptos diferentes, ¿no? Y escucha por allí una cosa, escucha por allá otra. No hay como preguntarle a alguien que esté allá. ¿Ah, listo? Voy a armar maletas para allá. El mensaje del Señor era este, ¿no? Toda la labor en una persona, la obra, el cambio en una persona, mire. A sanar, a libertar, a ministrar, a sacar del cautiverio. Tremendo todo esto. Y enrollando el libro lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. O sea que el Señor era el centro de atención en esta sinagoga. Eso es como alguien importante que entre a un lugar, de una vez todo el mundo ubica su mirada a ese lugar. Así era el Señor. Él lo dijo una vez, no vino a buscar gloria, pero el hecho de ser quien era, ya la gente lo admira. Era el centro de atención, vea. Lo mismo que debe pasar hoy. Cristo debe ser el centro de nuestra atención. Y comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Delante de vosotros. ¿Sabe qué les está diciendo? Aquí estoy. De mí habla el profeta Isaías. Qué tremendo esto. El Señor les está diciendo, de mí habla el profeta Isaías. Lo que he acabado de leer, que dijo el profeta Isaías hace siglos atrás, aquí hoy se ha cumplido a ustedes. Soy yo. Eso era para que de una vez le rindieran pleitesía, entendieran el asunto, ¿no? Tremendo eso. En una ocasión el Señor tuvo que decirle a los judíos que eran tardos para oír. ¿Por qué? Porque estaban pidiendo señal. Muéstranos señal y te creemos, le decían. Y el Señor les dijo, no, no, señal no les va a ser dada, sino la señal de Jonás, de 3 días. Y ellos no entendían porque pedían señal del cielo. ¿Ve? El Señor en muchas ocasiones les habló directo, pero no lograban entender. Tremendo. Hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. ¿Qué diría el ministro de la sinagoga? Y todos daban buen testimonio de él y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca y decían, ¿no es este el hijo de José? Bueno, estábamos preguntándonos qué diría el maestro. El ministro de la sinagoga posiblemente dijo esto. También estaba maravillado. Posiblemente quedó maravillado, pero en medio de esas palabras surgió una duda. El pero, la pregunta que se hicieron. Uy, este habla con una gracia, sale de su boca palabras de gracia. Pero entonces surge una pregunta. ¿No es este el hijo del carpintero como quien dice? ¿Y qué hace este hombre aquí hablando de tal manera? Si es el hijo del carpintero, ese señor me hizo una mesa. Ese señor me hizo una cama, me hizo una silla, me arregló la pata de esta mesa. Y él es el hijo del carpintero. ¿Qué hace hablando estas cosas? O sea, siempre surge como algo que el hombre dice, no puede ser. No puede ser. Esto no lo podemos aceptar. Siempre surge algo así. ¿Por, ¿Por qué el hombre no puede creer libremente a las cosas de Dios y decir si es así? Precisamente porque estamos en un mundo malo. El 23 dice, él les dijo, sin duda me diréis este refrán, médico, cúrate a ti mismo. De tantas cosas que hemos oído que se han hecho en Capernaum, haz también aquí en tu tierra. Se les adelanta el Señor, ¿no? Y añadió,
De cierto os digo que ningún profeta es acepto en su propia tierra. Y en verdad os digo que muchas viudas habían en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, y hubo una gran hambre en toda la tierra. Pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda de Sarepta de Sidón. Tremendo. Y muchos leprosos habían en Israel en tiempos del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán el sirio. Tremendo es esto, ¿no? Dice, ¿qué dice? Ricardo Ortega dice, si Dios es omnisciente, ¿por qué nos daría libre albedrío si ya conoce nuestro final? He ahí la bondad y la misericordia de Dios. Ricardo, ¿no le parece a usted maravilloso que tengamos libre albedrío? A mí me parece excelente, porque de esa manera, si el hombre le sirve a Dios, le está sirviendo voluntariamente, no como un robot. Dios lo hubiera podido hacer a usted como un robot. Vaya allí, obedezca para que no se pierda, haga esto, haga lo otro, y ya ahí seríamos así. Prácticamente un robot donde hubiera puesto un software, un hardware, un aparato donde solamente obedeciéramos el sí, no hubiera, no hubiera cabida para el no. Dios es omnisciente y conoce nuestro destino. Exacto. Y de hecho lo está mostrando aquí en esta lectura, en esto que acabamos de leer. Cuando ellos dicen, ¿no es este el hijo de José? Entonces las palabras que leímos del 23 al 27 es el Señor diciéndoles y mostrándoles su omnisciencia. Sin duda me diréis, futuro, me diréis este refrán, etcétera, etcétera. Muy bien, que tenga lindo día, Ricardo. Muchas gracias por su aporte. Dice el 28, al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira. ¿Veis por qué? Tremendo, ¿no? ¿Y sabe por qué se llenaron de ira? Porque el Señor le tocó el caso de una viuda a quien el Señor fue y obró solo en ella, en la viuda de Sarepta, solo en ella, habiendo tantas viudas. Y le tocó el caso de el leproso Naamán, a quien Dios obró y los demás no. Es decir, lo que el Señor quiso decirle es, Dios escoge a quien, en quien obra. Y por eso Él dijo, hoy se ha cumplido en mí esta escritura, como quien dice, tengan en cuenta, valoren esto, este privilegio, como diciéndoles, acéptenme como lo que soy. Entonces como que los fariseos solamente vieron esa partecita y se llenaron de ira. Y además porque él está diciendo sobre los dichos que le dirían a él, médico, sálvate a ti mismo. O sea, se está anticipando, como dijo Ricardo por allí, eso es parte de la omnisciencia de Dios. Y es excelente la omnisciencia de Dios porque en su misericordia Dios nos puede advertir de cosas que van a suceder, problemas que van a suceder, y nosotros podemos abrir los ojos para no caer en esa red. Es interesante. El 29 dice, y levantándose, le echaron fuera de la ciudad y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos para despeñarle. Mas él pasó por en medio de ellos y se fue. Oiga, qué tremendo, ¿no? Le querían tirar desde ese lugar, ¿ah? El hombre, oiga, póngase a pensar, ¿no? Piense un poquito. Sí,
si se llevaron al Señor para la cumbre del peñasco para tirarle de allí, ¿dónde no se lo querrán llevar a usted o a mí? ¿Mm? Entonces, para que no se asombre mucho de lo que le venga, ¿no? No se asombre para nada de todas las cosas que le puedan venir, los ataques, no se asombre. Porque si con él hicieron esto, ve, y de hecho el Señor dijo eso, ¿no? El Señor dijo algo así: si en el árbol verde hicieron estas cosas, ¿qué no harán de las ramas? Y usted y yo somos ramas. Terrible eso aparte. Pastor, ¿cómo hizo el Señor Jesús para salir de ahí? Estaba pensando en eso, ¿ver? Ya usted. Si 12 que lo llevaban. Ajá, ahí está. Usted misma tiene la respuesta, ¿verdad? Usted misma tiene la respuesta. 12 le ayudaron a salir. Dice, a ver, leamos. Y levantándose le echaron fuera de la ciudad y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos para despeñarle, mas él pasó por en medio de ellos y se fue. Yo supongo que el Señor capta eso es como, por ejemplo, usted va en una turba de gente, ¿cierto? Ta, 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 y usted ve que lo están arrastrando hacia un peligro, usted busca la manera de salirse, ¿sí o no? Porque usted dice, uy, esta gente va desbocada hacia ese precipicio, hacia ese hueco, hacia esa carretera y esa vía está llena de carros. Uy, no, y entonces usted de una vez busca salida. Eso es lo que hizo el Señor. Él sencillamente lo que hizo, él vio que la turba lo estaba arrastrando hacia, o sea, lo que yo veo es que los fariseos, los enemigos, usaron la gente para arrastrarlo hacia el peñasco, para cerrarle puertas y arrastrarlo hasta allá con esa intención. Y él capta eso. Entonces el Señor ve que está siendo arrastrado y dice que busca la manera de irse. Y no solamente esto, en varias ocasiones el Señor lo hizo. Y es interesante porque hay un texto en la Biblia, creo que está en Lucas también, algún día vamos a llegar allá. Dice que el Señor dice, ya es vuestra hora y la potestad de las tinieblas. O sea, ya se deja coger de la gente. Mientras no llegaba la hora del Señor, no lo pueden coger. Es decir, hay que entender también que el Señor tenía una hora y un momento preciso para entregarse a sus enemigos. Mientras no llegara esa hora y ese momento preciso, él se escabullía, huía. Eso nos muestra también un poco de lo humano que era, o sea, de cómo se humanó, así con nuestra carne, nuestros huesos, ¿ve? Buscando solución, salida a los problemas, también nos habla de eso. Y es interesante hablar y tener en cuenta que él se humanó para contrarrestar doctrinas heréticas como los de Arrio, las arrianas. Unas doctrinas decían que Jesús no se humanó y otras doctrinas decían que Jesús solo fue humano, otras decían que solo fue Dios, etcétera, etcétera. También es bueno conocer esto. Bueno, espero yo haya resuelto su inquietud, hermana Viviana. Descendió Jesús a Capernaum, ya vamos a terminar. Una ciudad de Galilea, les enseñaba en los días de reposo. Y se admiraban de su doctrina, porque su palabra era con autoridad. Me encanta esto. Su palabra era con autoridad. O sea que no era como enseñaban los fariseos, los escribas. No. La palabra del Señor tenía sazón, tenía gracia, tenía ese toque divino que es el que atrae y llega al corazón de las personas. Lo necesitamos tener, lo necesitamos tener.
Estaba en la sinagoga un hombre que tenía un espíritu de demonio inmundo, el cual exclamó a gran voz, diciendo, déjanos, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Y yo te conozco quién eres, el Santo de Dios. Oiga, tremendo esto. Cómo el enemigo de una vez capta que a esa sinagoga entra un hombre diferente. Yo te conozco, le dice. Me hace acordar de aquellos demonios, aquellas personas encadenadas que salieron tras los hijos de un tal Exeba. Usted lo ha leído en Hechos. Y era precisamente porque ellos se le acercaron a esos demonios y decían, en el nombre de Jesús, el que predica Pablo, fuera. Y entonces el demonio se levanta y dice, a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros quiénes sois. Y ¡fum! Arrancaron tras ellos y dice que les quitaron las ropas. Diferente a como pasa acá, ¿no? El respeto y el conocimiento. ¿Para qué has venido? Has venido a atormentarnos. Yo sé quién eres, el Santo de Dios. Con este testimonio, directo o indirecto, y los enemigos del Señor no captar frente a quién estaban, eso es parte de la ceguedad de la gente, ¿no? Y Jesús le reprendió diciendo, cállate y sal de él. Entonces el demonio, derribándole en medio de ellos, salió de él y no le hizo daño alguno. Qué belleza como el Señor liberta, como vuelve la persona a su juicio cabal, ¿no? Le da una nueva oportunidad de vivir, una razón de vivir. Usted sabe por qué la gente se apenumbra, porque la gente se, muchos de ellos hasta desisten de querer vivir, precisamente porque el mundo está atrapado por la red de las tinieblas y caen en esa red, y lo que el enemigo quiere es subyugar las personas que vivan en un mundo miserable, en un mundo de mentira, de maldad, de avaricia. Esa es la clase de mundo que el diablo quiere para la gente, ¿no? Y por eso es el tormento continuo, tantas enfermedades, tanto estrés, tanto agotamiento, tanta depresión, tanta cosa que el hombre no resiste. Es que por un lado el hombre tiene los quehaceres de la vida, el trabajo, las deudas, los compromisos, las enfermedades físicas, naturales que vienen, las dolencias, que debo allí, que pagué allí, que esto aquí, que aquello, lo que lo otro. Y entonces se mueve en el mundo una cantidad de problemas que subyugan. Y de repeso no entendemos el obrar de Satanás por debajo de cuerda con sus demonios, llevando a la persona a la ceguedad, ¿no? Y a decir, y por eso es que vienen los suicidios. Y estaban todos maravillados y hablaban unos a otros diciendo, ¿qué palabra es esta que con autoridad y poder manda a los espíritus inmundos y salen? Uy, tremendo. Me eriza los pelos cuando leí eso. ¿Qué palabras? O sea, autoridad. Ay, qué bueno tener esa autoridad, ¿no? Y su fama se difundía por todos los lugares de los contornos. Tremendo esto. El 38 dice, entonces Jesús se levantó y salió de la sinagoga y entró en casa de Simón. La suegra de Simón tenía una gran fiebre y le rogaron por ella, e inclinándose hacia ella, reprendió a la fiebre, y la fiebre le dejó, y levantándose ella al instante le servía. Oiga, desde una fiebre hasta una liberación demoníaca hace el Señor. Lo mínimo, mire, la fiebre. La suegra de Simón, Simón Pedro, para los que dicen que fue el primer papa y que no era casado.
Pedro tenía un hogar normal, un hogar normal. No le haga caso a eso que escucha por allá que llegó, que llegó. Tremendo esto es esto quita una herejía en la cual la religión tradicional ha plantado una de sus grandes mentiras. Simón era un hombre con un hogar normal. El apóstol Pablo también lo dice, es que no podemos traer a nuestra casa a una mujer como esposa, así como hace Pedro y los demás discípulos. ¿Ve? Entonces, aquí hay una gran verdad, ¿no? El 40 dice, al ponerse el sol, todos los que tenían enfermedades, enfermos de diversas enfermedades, los traían a él, y él, poniendo las manos sobre cada uno de ellos, los sanaba. También salían demonios de muchos, dando voces y diciendo, tú eres el Hijo de Dios. Pero él los reprendía y no les dejaba hablar, porque sabían que él era el Cristo. Llega un punto donde el Señor no quiere que sepan quién es, porque está empezando su ministerio. Y llega un punto donde el Señor dice, listo, ya, ellos deben saber quién soy, y habla abiertamente. Eso hay que entenderlo, ¿no? Me encanta el Señor cómo hace obras, milagros, prodigios, tremendo. 42. Cuando ya era de día, salió y se fue a un lugar desierto, y la gente le buscaba. Y llegando a donde estaba, le detenían para que no se fuera de ellos. La gente quería retenerlo, ¿no? Es que con un personaje así, que liberte, que sane, ¿quién no quiere dejar ir? Nadie quiere dejar ir a una persona de una ciudad, de un pueblo de esa manera. Pero contrario a esto, había mucha gente también que lo seguía por curiosear. Pero él les dijo, verso 43, es necesario que también a otras ciudades, ve que no lo querían dejar de la ciudad, dejar ir de la ciudad, lo querían retener ahí. Es necesario, a ver, eh, es necesario que también a otras ciudades anuncie el evangelio del reino de Dios, porque para esto he sido enviado. Y predicaba en las sinagogas de Galilea. Qué belleza. Hemos terminado el capítulo 4. Hemos terminado el capítulo 4 de Lucas. Siempre fueron 44 versículos, ¿no? Muy bien. Una lectura muy edificante, hablándonos de el poder del Señor para sanar, de cómo después de salir de esa búsqueda, de, de esa entrega, muy bien, un abrazo fuerte para Inaoa, Napapacho. Después de esa búsqueda, después de esa entrega que tuvo 40 días, 40 años, interesante cómo, cómo salió a hacer bienes a la gente, ¿no? Cómo salió a sanar, a libertar, a hacer la obra y a hablar con poder. Oiga, lazos bondadosos, a mano, qué gusto en saludarle de nuevo. Bienvenida. Muy sustanciosa la palabra, exactamente. Muy bien, fui muy edificado con esta lectura de la palabra. Interesante este punto. Así que dos cosas les dejo de esta lectura. Primero, la búsqueda del Señor intensa, 40 días, 40 noches, tan, clamando. Y luego nos dice que salió ungido por el Espíritu Santo a predicar el Evangelio y a hacer obras de liberación, de resurrección, de sanidad, a moverse en todo el ámbito del poder que él tenía para hacer estas cosas y a predicar.
Añadémosle esa tercera, predicar. Qué belleza. Vamos a darle gracias al Señor por darnos la oportunidad de leer este capítulo. Padre, gracias. En el nombre de Jesús por darnos la oportunidad de leer esta tu palabra, Señor. Fuimos muy edificados en el nombre de Jesús. Amén. Oiga, un saludo muy especial para ustedes que se conectaron a Lazos Bondadosos. Si hace rato no la veía, me dio gusto saludarle. A Viviana, Dios la bendiga también. A Lisbella por ahí estaba. A Henao, un abrazo fuerte. También a Rodrigo. Ustedes, gracias por seguir esta cuenta, por darle me gusta este en vivo. Y bueno, no más. Eh, Mañana regresamos con otra lectura. Oiga, que tengan un feliz día.